100 años de soledad. El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los 2 meses porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Cotes, le hizo tomar un letrado vestida de hina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo por vio hacer sus paures de recién casada y se marchó de Magundo sin despedirse. Aureliano II la alcanzó en el camino de la Sinaca, al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a la casa y abandonó a la concubina Petra Cotes, consciente a su consciente de su fier- fi- fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho hombre, siendo todavía un niño. Lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza le había hecho reservado y esquivo, con, con tendencias a la meditación solitaria, y ella le había mordeado de carácter opuesto, pilar, expansivo, desabrachado, y la había infundido el júbilo de vivir y el placer de la barranta y el desvirfarro, hasta convertirlo por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había sagado, pues, como tarde o temprano se cazan los hijos, él no se atrevió a anticiparle la noticia. Asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos decores, rigores y de sentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes
quien provocará la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en su puesto. Lo que pasa, dijo el que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado, fingió un colapso de golea, se declaró incomprendido y ultrajado, y no volvió a visitarla. Betracotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fuera en devoso, y oyó la música y los cohetes de la bota. El alocado juicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II, a quienes se compadecieron de su suerte, los tranquilizó con una sonrisa. No se preocupen. Los dijo, a mí las reinas me hacen los mandados. A una vecina que le llevo velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática. La única pera que lo hará venir está siempre encendida, tal como ella lo había previsto. Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambrante y el traje y la cava de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se prendió esa tarde, hizo vestir de reina a Betracotes. La coronó soberana apostolona y vitalicia de Madagascar, y repartió cumbias de retrato entre sus amigos. Ella no solo se prestó al juego, sino que se compadeció íntimamente de él, pensando que debía estar muy asustado cuando concibió aquel extravagante de gusto de reconciliación a las 7 de la noche, todavía vestida de reina. No lo recibió en la cama. Tenía apenas 2 meses de casado, pero ella se dio cuenta
se queda de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. 2 días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación. Ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque ella parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró, volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer y el único recuerdo que conservo de Aureliano II fue un par de bodines de charol que, según él mismo había dicho, eran los que quería llevar puestos en el ataúd. Los cuartos envueltos en trapos de el fondo de un baúl y se preparó para apacentar una espera sin desesperación. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo, aunque solo sea a ponerse estos bonitos bonines. No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espantos las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde en la casa señorial embardosada de losas sepulcrales jamás se conoció en el sol. El aire había muerto en los cipreses del baldío, en las palitas corcaturas de los dormitorios, en las arcadas de sumandes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la
por verdad, otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el arbitrio de no hacer la siesta en el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla bajo la portenta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metónicas tenaces descorazonadas y pensaba que esa música estaba en el mundo, mientras ella se consumía tejiendo coronar de barmas fúnebres su madre, sudando la calentura de las 5, le hablaba del esplendor de pasado, siendo muy niña. Una noche de luna, Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el trattorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. Es tu bisabuela, la reina, le dijo su madre en las treguas de la tos. Se murió de un mal aire que le dio a recordar una para de natos muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela. Fernanda puso en toda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. Somos inmensamente ricos y poderosos, le dijo. Un día serás reina. Ella lo crió, aunque solo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata. Para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. Así le educaron desde que tuvo uso de razón. Recordaba haber hecho sus necesidades en una vasija de oro con el escudo de armas de la familia
salió de la casa por primera vez a los 12 años en un coche de caballos que solo tuvo que recorrer dos cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clase se sorprendieron de que la tuvieran abordada en una silla de espaldar muy alto y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. Ella es distinta, explicaban las monjas, va a ser reina. Sus compañeras lo creyeron, porque ella entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de 8 años, habiendo aprendido a versificar el latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa. Volvió a casa de sus padres a dejar barmas fúnebres. La encontró saqueada. Quedaban apenas los nombres indispensables, los candelabros y el servicio de parta, porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno para sufragar los gastos de su educación. Su madre había sucumbido a la calentura de las 5. Su padre, don Fernando, vestido de negro, con un cuello laminado y una leondina de oro atravesado en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle, regresaba antes de las 6 para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevo amistad íntima con nadie. Nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país. Nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las 3 de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina, cuando
Darío dos artaponazos perendorios en el bordón y le abrió a un militar apuesto de ademanes ceremoniosos que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerró con su padre en el despacho. 2 horas después, su padre fue a buscarla al costurero. Preparé sus cosas, le dijo, tiene que hacer un largo viaje. Fue así como la llevaron a Macondo en un solo día, con un zarpazo brodar. La vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le habían escamoteado sus padres. De regreso a casa se encerró en el cuarto a llorar, indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la inquematura de aquella porra inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte. Cuando Aureliano II llegó a buscarla, fue un golpe de suerte inconcebible, porque el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas vistas de Ares de que disponía Aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dirección del páramo y su oficio de dejadora de ramas fúnebres. La buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe. Así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendía armas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo
Marillo, donde el eco veía los pensamientos y la ansiedad provocado espejismos premonitorios al cabo de semanas estériles, estériles, llego a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto, aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito. Reconoció de inmediato los muros carcomidos por la sal de los huesos, los decrépitos balcones de matraz destripadas por los hongos y clavado de el portón y casi borrado por la lluvia, el cortocido más triste del mundo. Se venden barmas fúnebres desde entonces hasta la mañana helada en que Fernanda abandonó la casa al cuidado de la madre superiora. Apenas se hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar y medieran en 6 baúles los candelabros, el servicio de Prada y la pasinilla de oro, y los incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado 2 siglos en consumarse. Con don Fernando declinó la invitación de acompañarlo, prometió ir más tarde, cuando acabara de liquidar sus compromisos, y desde el momento en que le echó la bendición a su hija, volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle a esquelas con viñetas luctuosas y el escudo de armas de la familia, que habían de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre tuvieran en toda la vida. Para ella, esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano II fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad.